Nuestra siguiente exposición corresponde al doctor Manuel Santa, al cual voy a hacer una pequeña presentación. Deme un minuto. Aquí está el doctor Manuel Santos Alcántara, es médico cirujano, especialista en genética médica, tiene un doctorado en ciencias biológicas, tiene tres postdoctorados, tiene un diplomado en bioética, ha sido presidente de la Sociedad de Biología de Chile, presidente de la Sociedad Genética de Chile, presidente de la Sociedad Chilena de Bioética, actualmente es editor en jefe de la revista Biological Research, que tiene un índice de impacto 6,5 chilena, o sea, un índice de impacto bastante alto y es profesor titular de tres universidades, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Finisterrae y la Universidad Santiago de Chile. Y aunque a él le molesta siempre, él fue mi profesor y siempre le molesta que yo lo diga, pero agradezco haber sido alumno de él. Doctor Santos, por favor, todo suyo el escenario. Eh, mu- mu- Muchas gracias, Mauricio, eh, por mencionar eso, que inmediatamente queda claro que tenemos una brecha generacional bastante importante, ¿eh? Eh, yo no tengo ningún problema, el doctor Torres decía que es muy joven, 36 años, yo acabo de cumplir 73 años y todavía estoy trabajando en tres universidades. Eh, Bueno, primero que nada quiero agradecer al doctor Soto, a Mauricio, gran amigo mío, cuando me invitó a participar en esta actividad. Inmediatamente le dije que sí. Me alteró toda la rutina de los sábados. Yo los sábados trabajo en términos de pastoral, pero no importa porque cambié todas las cosas, pero logré llegar a hacer esta presentación con mucho gusto, digamos. Así que muchas gracias, Mauricio, por tu invitación. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. Lamento no haber podido acompañarlos en la primera parte, eh, pero así que probablemente a lo mejor voy a repetir algunos conceptos, pero eso nunca encuentro que esté de más. Entonces, lo que voy a exponer en los próximos minutos, me voy a controlar el tiempo porque yo soy muy bueno para hablar. Es sobre bioética en la investigación formativa en medicina. Y esto es un trabajo que hemos hecho en conjunto y van a entender por qué estoy mencionando a un profesor que trabaja conmigo, que es uno de los primeros doctores que hay en bioética en Chile, el doctor Pablo López, que se doctoró en bioética en Roma. Eh, entonces le voy a presentar incluso algunos resultados que hemos tenido en algún tipo de investigación formativa. Eh, Cuando uno se refiere a la investigación científica con seres humanos, eh, particularmente en el área de la medicina, eh, uno tiene que hacer mención de que en la investigación se van a respetar los derechos de las personas que van a participar en esa investigación. Eh, y esto, inmediatamente cuando uno habla de este tema, aparece como que es un tema filosófico. Entonces cuando me toca hablar con colegas del área médica, del área de la investigación básica, eh, siempre están como alejados de este tema y tratan de evitar referirse a los temas éticos. Eh, y afortunadamente, eh, cuando comenzó el requisito de respetar las normas de bioética para hacer cualquier investigación en Chile, eh, y partió a nivel del CONICET de ese entonces, y partió con un matemático,
Eric Goles, que es Premio Nacional de Ciencia. Él era el presidente de CONICET en el 2005. Él nos llamó a Fernando Lolas y a mí, que es un filósofo de la Chile, a estructurar una forma de trabajo en bioética desde CONICET. Eh, yo fui presidente de la comisión durante 12 años de CONICET, revisamos miles de proyectos eh, y siempre teníamos dificultad para exponer nuestros temas de ética y bioética con los investigadores. Afortunadamente apareció un artículo, como ven ustedes aquí, una editorial en el Science, que no es ninguna revista de filosofía, o de antropología o de religión, en que hace hincapié en el problema del consentimiento informado como clave en la investigación. Entonces, este artículo nos ayudó, pero enormemente. ¿Por qué es importante que en cualquier investigación científica con seres humanos eh, se respete las normas éticas? Aquí hay razones importantes. Primero, por responsabilidad personal. El investigador debería preocuparse de esto por razones personales. Porque la institución se lo exija. Porque la fuente de financiamiento se lo exija. Y CONICET fue la primera en América Latina en exigir esta como un requisito para recibir los recursos públicos. Por razones legales, la ley de investigación en seres humanos apareció en el 2006, mucho tiempo después, eh, muy reciente. Pero hay una razón por la cual cualquier investigador del área que sea le importa, más que llenar requisitos, que es que la publicación de los resultados en las revistas de alto impacto, WOS, EASY, cuánta revista existe hoy día, exige que lo que se va a publicar haya sido analizado desde el punto de vista bioético. No hay ninguna revista respetable que publique hoy día algo sin que se tenga el respaldo de que esa investigación que llevó a esa publicación fue revisada desde el punto de vista ético. Y el que no publica no existe. Así de simple. En la investigación, en el caso de la investigación médica, eh, ¿cuáles son los objetivos que tiene la investigación? Mejorar la salud y el bienestar de las personas. Esto es lo que se llama la investigación clínica, los ensayos terapéuticos, etcétera. Pero hay una investigación que tiene que ver con el aumento del conocimiento biológico, y eso es lo que hoy día se llama eh, investigación biomédica. Y el término de la biomedicina es un término que está muy arraigado, ¿eh? Hasta nuestros parlamentarios usan estos términos hoy día. Eh, Nosotros enseñamos, cuando yo estudié medicina en la Universidad de Chile, en el año 70, no existía la bioética. A mí me enseñaron ética médica. ¿Ok? Eh, Sin embargo, a partir de la década de los 70, y no tengo tiempo de entrar en este detalle, al ser quien quiere después podemos verlo, eh, se acuñó el término bioética en términos de que sea un término que fuera mucho más amplio y es amplio para la medicina, pero específico para las ciencias biológicas. Y de ahí la Real Academia de Lenguas, solo a partir del año 2016, define la bioética como la aplicación de la ética en las ciencias de la vida. Y de ahí todo el mundo habla de bioética, casi no existen programas, en Chile, por ejemplo, y en Latinoamérica, porque lo hemos revisado con otros colegas de otros países latinoamericanos, de ética médica. ¿Eh? Existe ahora, todos enseñan bioética. Nuestros parlamentarios hablan de bioética, todo el mundo habla de la bioética, es una palabra como muy, ¿cómo se llama? Muy común. Una definición más estricta es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Se relaciona con la salud, pero no necesariamente
solo de la salud. Hoy día existe lo que se llama el concepto de bioética global, que lo inició a través del Papa Francisco con el Laudato Si, y hay una serie de personajes mundiales que hablan hoy día de la bioética global, que es una bioética que no solo incluye la salud y los problemas típicos, ¿no es cierto?, de la última cama, del encarnizamiento terapéutico, del inicio de la vida, del fin de la vida. Entre paréntesis, ahora empezamos ya la discusión con el inicio de la vida a raíz del aborto. Entonces, esto va a obligar a que reflexionemos sobre por qué estás de acuerdo o por qué no estás de acuerdo con esa posición. Esos son los típicos problemas de bioética con seres humanos, pero también tiene que ver la bioética con los animales, tiene que ver con la vegetación, con las plantas. Es decir, es un concepto mucho más global, y por eso hoy día se usa el término de bioética global. Eh, Cuando uno analiza un tema bioético para saber lo que está bien o qué está mal de lo que uno está haciendo, entre paréntesis, siempre le enseño a mis alumnos de primer año de distintas carreras, entre ellas medicina, que si se necesita un curso de bioética o de ética para aprender ética, para saber lo que está bien y está malo, y claramente no. La ética uno la aprende en la casa, ¿eh? En la educación primaria en el hogar. ¿Eh? Eh, ¿Por qué requiere entonces un curso de ética o de bioética, como se señala hoy día? Es para que uno aprenda los fundamentos, por qué una acción está bien o qué está mal. ¿Ok? Ahora, para resolver qué está bien y qué está mal, entonces uno requiere eh, entender qué es el hombre, cuál es la antropología que hay detrás, cuál es el concepto que uno quiere respetar del hombre en esa situación específica. ¿Ok? Y por eso que hay algo que cuesta enormemente entender a la gente que está fuera de la bioética. ¿Ah? Que por qué, y reclaman los investigadores, por ejemplo, que un comité de ética de una universidad le aprobó el proyecto y después el CONICET se lo rechazó. ¿Pero cómo? Por razones éticas. Bueno, entonces, eh, ¿por qué dos comités pueden mirar distinto un mismo proyecto? Porque los comités están formados por personas que tienen distintas concepciones antropológicas de qué es el ser humano. Y por eso que existen varias corrientes de bioética. Fíjense, esto es simplemente para que ustedes entiendan de que existen una lista enorme, más de 15 modelos o corrientes de bioética. Entonces, cuando, por ejemplo, el MinSal dice, siguiendo la normativa bioética, y no le pone el apellido, no están diciendo la verdad. Tienen que decirlo con el apellido, ¿ok? Porque puede ser cualquiera de estas 15 visiones de bioética que son muy respetables y que tienen, y vivo en un país democrático en que tenemos que tolerar los que pensamos distintos a los que piensan, que no piensan como uno, ¿ok? Y en Chile existen, yo diría, esto es por mi experiencia, estoy viejo, eh, tres corrientes principales de bioética en Chile. Y las tres son válidas. Primero, la corriente principalista. Y de hecho casi todo el mundo enseña esto en las carreras de medicina. La corriente principalista establece que una acción es correcta cuando cumple con cuatro principios. El principio de no hacer daño, no maleficencia, el principio de beneficencia, hacer el bien, el principio de la autonomía, respetar la decisión autónoma de las personas, ahí está el consentimiento informado, y el principio de justicia. Y una acción es correcta cuando cumple esos cuatro principios. ¿Esta es la única forma de enfrentar una situación? No. Ese es el modelo principalista. La mayor parte de las personas que nos dedicamos a la bioética, que se dedican a la bioética, perdón, son principialistas. Y también lo podemos discutir en otro momento. Hay otra visión que establece que lo más importante en cualquier decisión que se pueda tomar, ya sea en salud o en el ambiente, es el respeto por la persona,
por su dignidad. Cada persona tiene su dignidad y por lo tanto merece respeto solo por el hecho de ese respeto a esa dignidad. Ese es el modelo que se llama personalista, ¿ok? Que además sostiene que el ser humano no solo tiene una parte corpórea, sino que además tiene una parte espiritual y por lo tanto merece ser respetada en ambas dimensiones. Esta corriente se llama corriente personalista, y un grupo importante de bioticistas en Chile son personalistas. Eh, en muchos países me acaban de invitar a participar en Perú. El profesor Landberg eh, tiene una federación peruana de corriente personalista y yo estoy ahora trabajando con ellos también. Tiene principios, así como existen los 4 principios de la corriente principalista, aquí también existen principios. ¿Ok? Y hay un principio que es el principio del doble efecto, que es un principio que es muy interesante porque siempre se, se debe debatir cuando se está discutiendo aborto. ¿Ah? Así que va a venir de nuevo. Y la tercera corriente que existe aquí en Chile, de pensamiento bioético, es el utilitarismo. ¿Ah? El utilitarismo es una manera pragmática de enfrentar la situación. ¿Ah? Que es que considerar que una acción es moralmente buena la que produce el mejor resultado posible. Aquí no importa el respeto por cada persona individual, sino que importa el efecto global. Y aquí uno no tiene que empezar a debatir sobre, mire, ¿será bueno hacer esto o no bueno? No, aquí los utilitaristas sostienen que hay que hacer las acciones y las acciones se miden por la consecuencia. Y por eso este modelo también se llama consecuencialismo. ¿Ok? Y si la acción produjo un efecto positivo al mayor número de personas, fue buena, está bien haberlo hecho. ¿Ok? ¿Y cuándo se considera que es bueno? Cuando no ha producido daño, no ha producido dolor, que es el valor que ponen los utilitaristas en su modelo. Bien, resulta que la investigación científica eh, que intentaba obtener nueva información sobre las enfermedades, sobre los tratamientos, y sobre cómo funciona el ser humano, se ha visto dañada por experimentos que han hecho los investigadores médicos a lo largo de la historia. Y esto ha producido, por ejemplo, lo que pasó con los nazis. Eh, y uno de los primeros, hay una lista inmensa de experimentos fatídicos que se hicieron por médicos eh, para conocer alguna enfermedad. Y hay uno, y les muestro, esta es una película que es muy buena, yo siempre la recomiendo, que es sobre el estudio de sífilis en Tuskegee, en Estados Unidos, hecho por los médicos del NIH de Estados Unidos durante del año 33 hasta el año 73, y sin parar hicieron un experimento en que a un grupo de negros analfabetos, sifilíticos, los engañaron, no le administraron penicilina, sabiendo que la penicilina era el tratamiento para la sífilis, porque querían saber cuál era la historia natural de la sífilis, para descubrir qué les pasaba a las personas que no se trataban con penicilina, y se descubrió la neurosífilis, la tabla dorsal, se descubrieron todo y la muerte por sífilis. ¿Okay? Esos son experimentos macabros. Eh, entonces, ¿cómo ha reaccionado la sociedad frente a esto? De forma reactiva. Después de la Segunda Guerra Mundial apareció el Código de Nuremberg, que establece que el consentimiento informado es clave para hacer cualquier experimento en un ser humano. Al año siguiente, en el año 48, aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
el año 48. Helsinki, el año 64 se reúnen la Asociación Médica Mundial en Helsinki y aparece la declaración de Helsinki, porque la prensa había descubierto en el año anterior unos experimentos que se hacían en el hospital de Brooklyn, en Nueva York, en que se inyectaban células células cancerosas para estudiar la metástasis, ¿no es cierto? En sujetos que estaban, en ancianos que estaban literalmente dejados de lado ahí en el hospital, sin consentimiento, sin ningún valor científico. Es una de las cosas más espantosas que ocurrió. Se descubrió de nuevo, la prensa descubrió este experimento de Tuskegee de los sífilis. Y a raíz de eso, en Estados Unidos se forma una comisión presidencial en la ciudad de Belmont y aparece el informe Belmont. Y el informe Belmont, ¿no es cierto? Aparecen principios. Estos cuatro principios que les mencioné de la ética principalista aparecen en el informe Belmont. ¿Ok? Eh, y el informe Belmont se llama Normas para evitar daño a las personas que participan en una investigación. Ese es el título literal. Eh, y después aparecen otras normativas, de modo que hay mucha normativa hoy día para consultar cualquier investigación que se está haciendo, si respeta o no respeta a las personas durante ese desarrollo. Eh, Cualquier investigación debe contar con algunos principios. Primero, que la verdad científica debe estar al servicio de la persona y no al revés, no al servicio del investigador. Los errores científicos técnicos en un proyecto constituyen limitantes éticas, eso es muy importante. Si uno, por ejemplo, el experimento que les conté de la inyección de las células tumorales en ancianos, ese no tenía ninguna, digamos, era un problema científico ahí. Participación libre e informada, porque hay que respetar la autonomía, se debe siempre promover el bien del otro, la beneficencia, no producir nunca daño, la no maleficencia, y destruir los eventuales beneficios con equidad, para respetar la justicia. Y dentro de la justicia también está el respeto a la confidencialidad. Eh, Hay muchos documentos que sirven para evaluar la eticidad de una determinada investigación. Y hay uno que en Chile ha prendido y se ha aplicado incluso donde parecía inaplicable. ¿Ah? Nosotros siempre somos muy originales en Chile en todo. ¿Ah? Hay un artículo que escribió un gran profesor de bioética del NIH, que dirige el centro de bioética de todo el NIH, que se llama Ezequiel Emanuel, que escribió un artículo que dice, perdón, que se titula ¿Qué hace que la investigación clínica sea ética? Y él establece que una investigación es ética cuando cumple 7 requisitos. Entonces, es un checklist. La mayor parte de los comités de ética en Chile, eh, que revisan proyectos de investigación en distintas áreas, siguen este criterio, los criterios de Manuel. ¿Ok? Y los criterios son que tenga, la investigación tiene que tener un valor social. Segundo, que tenga una validez científica. Si yo calculé mal el N muestreal, la investigación no sirve para nada. Y eso es un problema ético, científico, pero entonces se van a emplear personas para una hacer investigación que los resultados no van a ser válidos. Eso es un problema científico y un problema ético. Eh, que todos los sujetos tengan derecho a incorporarse en una investigación, que siempre hay una relación riesgo-beneficio favorable a los beneficios, que el proyecto sea evaluado por un comité de ética independiente, donde se expresen claramente los conflictos de interés, que haya un consentimiento informado, en que se respete, que se le informe todo a la persona. El consentimiento informado, eh, desgraciadamente, existe un mal concepto. El consentimiento informado es un procedimiento en el cual el investigador le informa a la persona que quiere invitar a participar en la investigación sobre de qué se trata el proyecto, cuáles son las ventajas, las desventajas,
qué significa, etcétera, con todo el detalle. Y ese procedimiento termina con una firma en un papel, que es lo que le da la validez legal. Pero no es la firma del papel lo que es el consentimiento. El consentimiento es el procedimiento. Eso es muy importante transmitirlo a los alumnos desde el primer año. ¿Eh? Y los derechos de los sujetos. Uno no puede pasar sobre los derechos. Si una persona que quiso participar en una investigación y empieza a participar y se da cuenta que le está afectando, eh, eh, se puede retirar cuando quiera. Eso es parte del derecho. Bien, el consentimiento informado. Entonces, ¿quiénes revisan los aspectos éticos? Me estoy pasando, así que voy a ir rápido. Eh, ¿Quiénes revisan los aspectos éticos y bioéticos de una investigación? Los comités de ética. ¿Ok? Y hoy día la ley chilena exige, la ley de investigación, exige que estos comités sean acreditados. ¿Y quiénes acreditan? El MinSal. ¿Por qué esta lógica? Incluso, por ejemplo, un comité de ética de una universidad donde no hay nada de salud, como la Universidad Alberto Hurtado, tiene que acreditar su comité ante el MinSal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay una distorsión, porque la ley, cuando en el 2006 se promulgó la ley, la investigación científica se circunscribió a la investigación biomédica. ¿Ok? Bien. La investigación cualitativa, ustedes saben, es una investigación distinta a la investigación clásica que se hace en medicina, tiene sus propios métodos y tiene propósitos distintos. ¿Ok? Y la investigación formativa, que no en todas partes se llama igual. ¿Ah? Colombia es un país que ha liderado esto conozco al doctor Restrepo allá, eh, ha liderado la nosología de la investigación formativa. Es una estrategia pedagógica que utiliza la investigación como herramienta para potenciar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades estudiantes y docentes. Se enfoca en la resolución de problemas o la respuesta a preguntas de interés dentro del proceso educativo. Eh, Les quiero mencionar un ejemplo que nos ha funcionado en bioética. Voy a terminar con dos ejemplos rápidamente. Normalmente nosotros en medicina enseñamos los ensayos clínicos, que tiene distintas etapas. Entonces, se nos ocurrió que a lo mejor de hacer una enseñanza mediante una conferencia, una clase lectiva, qué sé yo, podía ser mejorada con otras herramientas. Y se nos ocurrió usar videoforo y cineforo. Entonces probamos en una investigación formativa, si la incorporación de película que tratara el problema de los ensayos clínicos, como El jardinero fiel, que es una película que se la recomiendo mucho, eh, ayudaba y cómo ayudaba en la incorporación de este tema en los alumnos. Y comprobamos que esto era espectacular, literalmente espectacular, ¿ok? Y entonces, en los cursos de bioética que hacemos nosotros, hemos ido reduciendo cada vez más las clases teóricas y hoy día debatimos sobre el aborto, debatimos sobre el fin de la vida, debatimos sobre todos los temas contingentes. Debatimos a raíz de las películas, vemos la película, la analizamos, analizamos textos, eh, y la verdad es que los alumnos quedan muy contentos con este tipo de tecnología. Y con esto termino, el último proyecto que hicimos con Paulo, con el doctor López, es ver si cómo introducíamos la inteligencia artificial en la enseñanza de la bioética.
cuando planteamos este proyecto nos decían, pero, pucha, ¿cómo vamos a incorporar ustedes son del ambiente filosófico, son del libro grueso? Bueno, hicimos el proyecto y nos fue muy bien. Logramos, ¿cómo se llama? Logros significativos, logramos, perdón, la repetición, logramos metas significativas, ¿cómo se llama? En el proceso de enseñanza-aprendizaje, con los alumnos quedaron felices. Hicimos esto en un curso de bioética que toman alumnos de carreras distintas a la medicina. Teníamos alumnos de construcción civil, de derecho, de cuántas disciplinas hay en la Universidad de Finisterra. Y el resultado final fue muy positivo. ¿Ok? Y ahora mandamos el artículo a publicar, así que ojalá que nos vaya bien. Eh, y eh, quería terminar mostrando que en las revistas donde normalmente se publican artículos de investigación formativa, las exigencias cada vez van a ser mayores para la inclusión de artículos eh, en que se hayan respetado toda la normativa ética. ¿Por qué? Porque la ley chilena establece que toda investigación, ya dejó ser la investigación científica biomédica, ahora es toda la investigación que se realiza en el país con seres humanos, requiere de una certificación ética por parte de comités acreditados. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel Santos, por toda esta visión panorámica de la bioética, tanto desde los ensayos clínicos hasta la investigación formativa. ¿Alguna pregunta? Doctor Bucela. Bueno, para nosotros acá donde yo estoy en Punta Arenas, la Universidad de Magallanes, ya es buenas tardes. Eh, me gustó mucho la información que nos proporciona doctor Santos, debido a la cantidad de normativas, leyes, ley del derecho del paciente, más allá de las que hemos tenido eh, ya previas, pues comenzando con todo esto, Helsinki, bueno, todas las que usted ha mencionado. Pero, por ejemplo, veo que a veces se limita mucho con esto de la normativa o la ley desde el punto de vista ético, cuando uno quiere incluso realizar investigaciones retrospectivas con data médica. Ejemplo, pongamos mi área, que es el área de geriatría, dentro de las investigaciones, de la salud, sobre todo la salud, la prevención de la pérdida funcional, cognitiva o física de los adultos mayores. Entonces, en Chile se hacen, por ejemplo, exámenes en todos los EFAM, en PAM y EFAM, que son exámenes excelentes, o sea, están programados, hechos, o sea, la dinámica, lo que piden es realmente muy bueno para conocer la salud global del adulto mayor. Pero si uno quisiera acceder a eso, entonces hay toda una serie de trabas, de la misma en el caso de nosotros, Cormupa, los mismos centros no te dan acceso a eso. En una ocasión, haciendo un diplomado con la doctora Cecilia Albala, del INTA, de la U de Chile, le pregunté directamente y entonces me dice que es muy difícil porque hay como mucho protocolo, se niega mucho el acceso. Y es información que entonces te piden justamente porque no se logra, no se consigue el consentimiento informado. Pero ¿cómo? Si estamos hablando de evaluaciones, quizás no puede, la palabra no cabe masiva, pero sí evaluaciones grandes en diferentes centros, por lo menos en Magallanes tenemos muchos CEFAM, donde se supone que se hace anualmente estas pruebas, pero no tenemos acceso, ni siquiera desde los mismos centros diurnos de referencia, por ejemplo, que también tenemos acá, como para saber cuál es el estado. Y esto lo cuento porque me pasó
durante la pandemia, que como una cuestión de participación ad honorem, en el sentido de querer ayudar durante la pandemia, yo estuve un año ayudando a los adultos mayores de este centro de referencia porque era muy difícil que ellos pudieran salir. Entonces hicimos mucha telesalud, telemedicina, pero todo aquel que tenía un riesgo y lo medíamos multidisciplinariamente. O sea, ahí estaba nutrición, estaba fono, estaba el kinesiólogo, o sea, hasta el terapeuta ocupacional y decíamos, bueno, a este señor o a esta señora tenemos que evaluarla. Y con todas las medidas de seguridad lo mandábamos, lo enviábamos a buscar, lo veíamos en el consultorio con toda la protección, pero porque sabíamos que tenía una necesidad y no tenía el acceso. Pero uno quería preguntar al Cefam sobre los datos. No, no se pueden dar los datos. O sea, es difícil. ¿Cómo se podría o si tienen alguna sugerencia para este tipo de investigaciones que son relevantes para la salud pública? Sí, gracias doctor por su pregunta. Mire, hay varias alternativas. Esa es una pregunta muy recurrente. A ver, eh, los datos que son públicos, no hay ningún problema, que están disponibles en sitios públicos, ¿ok? Uno, si no lo están, quien puede, pero quiero marcar primero una cosa, un concepto importante. Eh, los datos clínicos son de las personas, no son del CEFAM, no son de los hospitales, no son de las clínicas, son de las personas. Uno. Eso está reconocido por la ley 20.584, la ley de derecho y deber de paciente. Pero hay maneras de acceder a esos datos respetando esta ley. ¿Y cuál es esa manera? Uno lo que puede hacer es pedirle que el comité de ética, por ejemplo, si el CEFAM tuviera, o si la universidad o el hospital de Magallanes tiene un comité de ética, el comité de ética puede subrogar, ese es el nombre técnico, subrogar el consentimiento de esos pacientes que no pueden dar el consentimiento, porque entre paréntesis hay algunos que pueden estar hasta muertos. ¿Ok? De modo que hay alternativas. Pero yo creo que lo que no hay que olvidar es que los datos son de las personas, no son de las instituciones de salud. Y el respeto es, de ahí viene, la ley es como un péndulo, ¿no es cierto? Siempre se van a ir a los extremos precisamente para proteger a las personas. Nosotros hemos tenido y nosotros hemos autorizado mucho acceso de datos que no fueron tomados con los resguardos. Y la alternativa que está ocurriendo ahora, por lo menos en los hospitales universitarios, lo sé que en la Católica, en los Andes, eh, en la Chile, cuando un paciente ingresa al hospital, firma un consentimiento, el paciente entra por ejemplo, para hacerse una colecistectomía, eh, firma un consentimiento que es doble, es consentimiento para el procedimiento eh, que le van a hacer a esa persona, pero además ponen un párrafo que dice, dado que usted ingresa a un hospital en el cual se realice investigación científica, usted autoriza que se use sus muestras, su biopsia, etcétera. Eso se llama un consentimiento amplio, que es un consentimiento que se está usando mucho en Estados Unidos. Y de hecho, quien lo planteó fue Ezequiel Emanuel, este gran bioticista. Lo planteó en el New England Journal of Medicine en 2011 y ya se está usando como casi masivamente. Si ese criterio se introduce en los hospitales y en los CEFAM, va a ser una buena forma ¿cómo se llama? De tener un aval de que ese paciente hizo un consentimiento, genérico, pero lo hizo. Gracias, doctor Santos. Muchas gracias. Doctor Albán. Y gracias, buen día. Saludando al doctor Santos por su brillante exposición. Soy de Perú y quisiera comenzar con el comentario que usted hizo inicial que tenía que hacer una pastoral previa. Y
y Sí, le se me hemos salió. quitado ese espacio tan valioso, tan valioso. Y tiene que ver con el tema porque alguna vez lo escuché que en APS, en salud pública, se está instando a que cada vez más con profundidad la espiritualidad valga mucho en la formación de este curso y sobre todo en el médico. Creo que todos entendemos que ser médico es ser buena persona, tener una visión integral de la vida. La bioética, de alguna manera, también yo la veo siempre muy cercana de la gente que hace alguna religión en especial, sin hablar de uno en especial. Pero, pero sí es cierto que quienes hacen bioética realmente están relacionados con algún tipo de profesión o de visión de la vida espiritual, de un Dios existente. En ese sentido, iba el comentario. ¿Cuánto de esto? Yo visito muchas universidades del Perú, por lo menos el 50% tienen templos dentro de las universidades. ¿Cómo? Y yo creo que mucho de los valores humanos y la moralidad y del trabajo en la medicina tiene mucho que ver con esta formación que viene desde antes, te forman desde la familia. ¿Cuánto de esto podemos en el tiempo hacer que en la educación médica también sea un valor? No sé si exigido, porque muchas universidades también te hacen al revés. Uno entra a la universidad y más bien pierde una visión de la iglesia y la ciencia más bien te aparta de esta visión espiritual que es tan valiosa. Yo lo veo permanentemente. La gente que mucho maneja bioética está muy relacionado con este mundo espiritual que hay que estimularlo y que no hay que esconderlo. Y por eso lo saludaba, ¿no? Ese era mi comentario y mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Albán. Sí, podía haber comentado también que fui a dictar un curso de Chiclayo, y ahí está la vinculación con el Papa, Correcto, cuando hace correcto. muchos años atrás. ¿Ah? Pero, en fin, bueno, oiga, pero yo tengo mis aprehensiones respecto a esta visión. ¿Ah? A ver, yo creo que 2/3 de la humanidad sostiene que los seres humanos tenemos una corporeidad y además una espiritualidad. Eh, eh, Estoy hablando, por ejemplo, de los indios, de la India, los islamitas, ¿ah? Y ya tenemos millones y millones y millones de gente. Entonces, de repente uno piensa que solo es como la religión que es más cercana a la nuestra, eh, la que yo creo que deberíamos promover. Yo creo que está bien promoverla en los lugares que corresponde. Yo siempre he dicho, trabajé 40 años en la Universidad Católica de la Pontificia, y yo entendí del día uno que entré que para mí una aula no es una iglesia, por lo tanto yo no voy a predicar ni hacer lavado de cerebro a mis alumnos. ¿Ok? Yo tengo todo el derecho de defender mi posición, ¿ah? Pero no tengo el derecho ¿cómo se llama?, de tratar de que los alumnos piensen igual que yo. ¿Ah? Si piensan igual que yo, fantástico, pero eso no me corresponde a mí. Eh, un gran profesor que Mauricio lo conoció, un gran profesor un médico que se dedicó a la biología, fue el doctor Titureta, gran amigo mío. Titureta era masón, fue gran líder de la masonería chilena. Fuimos grandes amigos, pero grandes amigos, pensábamos totalmente distintos, pero fuimos grandes amigos. ¿Ok? Y se estaba muriendo por un cáncer pulmonar en una clínica aquí en Santiago, y me llama su señora para decirme que estaba muy mal, que quería conversar conmigo, que quería despedirse, y yo lo voy a ver, qué sé yo. Entonces, lo primero que me dice: oye, Manuel, porque aquí en Chile se usa de que siempre hay un cura dando vuelta en una clínica, en un hospital, qué sé yo. Entonces el cura entra a todas las salas, a todas las piezas a dar un mensaje. Entonces, lo que me quería decir Titureta era que por favor le dijera al cura que no entrara más en su habitación, porque él no era católico, y por lo tanto le producía ruido eso, que entrara una persona. Entonces, pero a lo que voy es lo siguiente. eh, Evidentemente, las personas que están particularmente en el fin de la vida tienen una profunda crisis existencial,
y quien tiene que apoyar en esa crisis, además los psiquiatras, los psicólogos y todo el equipo de paliativista que habitualmente, es alguien que represente la espiritualidad. Y en este caso lo que debería haber ocurrido en ese momento era que fuera alguien de ese grupo pensamiento a hablar con él para ayudarlo a morir, digamos. ¿Ah? Y finalmente se cumplió de esa manera, digamos. Así que... pero yo tengo mis reservas sobre cómo enfrentar este tema. Yo soy, me gusta el pluralismo, me gusta la tolerancia, a mí me gusta presentar mis ideas y que las personas que piensan distinto a mí también las expongan y yo debatir ¿cómo se llama? Pero que no soporto que me traten de lavar el cerebro a mí, ni yo tampoco trato de lavar, intento no lavar el cerebro a la otra persona. Eso incluso es una falta de caridad cristiana, a mi juicio. En fin, me fui por otro lado, parece. Gracias, doctor Santos. Volviendo a nuestro tema, en este último tiempo, eh, las publicaciones en investigación en educación médica de currículum, proceso de aprendizaje, donde hayan involucrado estudiantes, las revistas están pidiendo que pasen por comité de ética. ¿Nos podría explicar un poquito al respecto sobre eso? Porque generalmente siempre teníamos en nuestra cabeza que lo que era investigación biológica, que está involucrada con humanos o ensayos clínicos, debían pasar con un comité de bioética o de ética. Y hoy día nos encontramos con este tipo de circunstancias. Sí, gracias por la pregunta, Mauricio. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Cu- Insisto que la ley que está por salir, la nueva versión de la ley 20.120 en Chile, que es la ley de investigación científica. El nuevo articulado de la ley establece que toda investigación que emplee seres humanos debe contar con la aprobación de un comité de ética. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación, por ejemplo, para probar si las películas sirven para enseñar bioética, y para eso te hago un estudio, ¿cómo se llama? Cualitativo con mis alumnos, entre paréntesis, mis alumnos se convierten en una población vulnerable, ¿no? Y por lo tanto, los resguardos tienen que ser mayores a que una población que no fuera vulnerable, ¿no? ¿Por qué es vulnerable? Porque hay una simetría en su autonomía, ¿no? El alumno tiene una simetría en el sentido de que el profesor le puede pedir participar en una investigación y cómo el alumno puede decir que no quiere participar en esa investigación. Es fácil decir yo no quiero participar, pero el alumno tiene la completa libertad para no participar en la investigación. Por eso se convierte en una población vulnerable. ¿Ah? Es bien importante ese concepto porque habitualmente la investigación que se hace de educación en salud, la formativa, no se considera ese factor. ¿Ah? Eh, entonces eso es una investigación y por lo tanto, si un alumno de magíster, por ejemplo, o un alumno de un diploma que está haciendo en educación, quiere presentar esto en un congreso nacional o internacional, tiene que solicitar que su investigación cumplió con los requisitos éticos establecidos a nivel nacional. Y ese es el cuestionamiento. Entonces, debería contar con esa autorización. Fíjense que hablaba el otro día con un colega eh, y que se sorprendió eh, porque me contó que había presentado un caso clínico, yo soy genetista, un caso clínico de una enfermedad rara en una reunión clínica, y le dije, ¿y tú presentaste la foto de la paciente? Entonces me dijo, por supuesto, para que vean la dismorfia que tenía en la cara, qué sé yo. Y le dije, ¿le pediste el consentimiento a la paciente para presentarle a la reunión clínica? No, pero ¿cómo? Si lo estoy haciendo en principio de beneficencia, es para que esta persona va a salir ayudada porque se va a discutir el caso con más colegas.
Bueno, pero a lo mejor ella no quisiera que se presente su caso, ¿no? O que no se presente su foto. Tiene que tener un consentimiento. Si quiere presentar un alumno de medicina, ¿cómo se llama? Un póster. Me ha tocado revisar los pósteres de los alumnos de medicina, de los congresos de los alumnos de medicina, y voy preguntándole uno por uno, bueno, ustedes le preguntaron, ¿tiene consentimiento de esta paciente para mostrar ¿cómo se llama? El escáner de esta paciente? Entonces se ríen los alumnos, me dicen, pero doctor, estoy mostrando el escáner, pero el escáner es de la señora, no es tuyo. Por lo tanto, la señora tiene que autorizar que su escáner va a ser mostrado. Esto es un cambio que viene progresivamente. Yo no espero que esto se haga masivamente al comienzo, pero ahí vamos, allá vamos. De nuevo, lo que estamos respetando es a las personas, el derecho a las personas, a la autonomía de las personas, que las personas decidan sobre su condición de salud. Perfecto. Muchas gracias, doctor Manuel Santos, querido profesor, por estar aquí con nosotros y entregarnos su vasta experiencia en bioética. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con nuestra última